Es mi blog de viajes personal, aunque también es verdad que gracias a él he conseguido dedicarme profesionalmente a los viajes, al periodismo y los viajes, que es lo mío, a la comunicación, que es más genérica. Lo abrí porque estaba en una etapa en la que tenía cierto parón, no parón profesional, porque yo estaba trabajando, pero sí mis inquietudes profesionales no estaban cubiertas y me daba cuenta que no hacía lo que más me gustaba. O sea, yo cuando acabé la carrera probé un poco de casualidad una oposición en una televisión pública y me fui para allá. Entonces, claro, no me sentía excesivamente realizada, a alguien le podía gustar, a mí no. Y llevaba allí como 3 años haciendo lo mismo, día tras día, delante de un ordenador. A mí lo que me gustaba era viajar y me gustaba mucho el periodismo. Dije, ostras, es que esta no puede ser mi vida profesional ni tampoco mi vida personal. Y de ahí nació Tierra sin Límites. En un primer momento, creo que fue como una semana, tenía otro nombre, pero dije, es muy enrevesado. Le puse el nombre del tamaño de una maleta de viaje. Luego pensé, ¿cómo se me ha ocurrido esta locura? ¿Quién va a buscar esto? 60 por 40 por 20 de estas de mano, porque yo viajaba mucho en plan en avión y llevándome la maletita pequeñita sin meter demasiadas cosas. Entonces nada, lo cambié, busqué otro nombre, que tampoco es que sea el mejor, no porque es un poco largo, entonces a veces para redes sociales y tal hay que buscar cosas más cortas. Pero bueno, nació así y a partir de ahí empecé a escribir en el blog, vi que era lo que más me gustaba, empecé a tener una sección de viajes en una radio, en la radio, yo trabajaba en la tele, pues en la parte de la radio. Y bueno, pues evolucionó todo hasta el punto que mi profesión ahora es totalmente diferente. No me dedico al blog, pero sí me dedico al periodismo y los viajes. Y hablas en radio, ¿verdad? Tienes un espacio en Radio 5 de senderismo, ¿verdad? Justo, un espacio de senderismo en Radio 5 y también tengo una sección de viajes en El Canto del Grillo, que es el magazine de madrugadas de Radio Nacional. Y luego aparte estoy en una agencia de comunicación donde también gestiono la comunicación de destinos turísticos. O sea que al final fue un poco el impulso que me sirvió para hacer lo que a mí me gusta realmente y viajar. Paula, ¿tú esto de las plataformas colaborativas para viajar? No las uso tanto, la verdad. O sea, yo cuando planifico un viaje suelo buscar un hotel, si voy a la montaña a lo mejor un refugio, en caso de que tenga que hacer alguna noche fuera, pero normalmente son hostels también. Cuando era un poquito más joven buscaba mucho los hostels porque al final te dan mucho la compañía de gente de otros países y tal, pero sí que comparto con ellos un poco, siempre hay que conocer a gente local. Cuando vas a destino tienes que preguntar, tienes que hablar, tienes que cotillear, ya es incluso viajar con guía, que a veces puede ser como un poco señorito, pero a mí me parece que es una de las mejores maneras de que te cuenten no solo cosas del día a día, sino también cosas muy interesantes de la cultura. Muchas veces es verdad que los guías tienen una formación que dices, pues te van a estar contando, te van a soltar un rollo como si fueran un profesor a lo mejor y no vas a disfrutar tanto el viaje, pero si preguntas, si indagas, si les echas la caña, luego ellos siempre te dan una información que es súper valiosa. A mí me gusta mucho cuando llego a una ciudad hacer una visita guiada, aunque sea por la zona más turística, y luego cotillear. En plan, ¿dónde me recomiendas ir? A veces esto se ha prostituido un poco, porque esto lo hacías hace unos años y te daban su restaurante favorito. Y ahora muchas empresas de visitas guiadas también es cierto que tienen como sus acuerdos comerciales, incluso te dan la tarjeta con el... No sé cuánto, pues llegas aquí tienes descuento y dices, ostras, ya no me lo estás recomendando porque tú realmente quieras recomendarme este sitio y a ti te guste, sino me lo estás recomendando porque a ti te dan un 10% después y a mí vale, también me dan otro 10%, pero a lo mejor ya existe un acuerdo comercial. Pero bueno, muchas veces tampoco creo que haya que demonizar el dinero en turismo porque hay mucha gente que vive de esto y muchos... O sea, pagar un hotel o pagar un restaurante o incluso mirar con buenos ojos hasta cierto punto los acuerdos comerciales que existen detrás del turismo no tiene por qué ser malo, porque es cierto que hay mucha gente, muchos locales que viven de que el turista vaya, ¿no? Pero es cierto que sí, que los guías cada vez más están... Muchas veces las recomendaciones no van a ser tan sinceras. Pero bueno, aún así hay que preguntar, sobre todo es preguntar. Y vas a un hotel y la persona que te está alojando, al recepcionista, le puedes preguntar y decir, ¿pero tú a este vas? Sí, hay que hablar con la gente, ¿no? Establecer un poco que a veces nos quedamos en los viajes muy en nosotros mismos y bueno, pues hay que abrirse un poco, ¿no? Sí, sí. Incluso cuando a mí me gusta mucho viajar sola, viajo en pareja o viajo también con amigos y tal, pero cuando viajo sola siempre es una manera de conocer gente, ¿no? Hacer estas visitas guiadas o incluso irte a un bar y hablar con la gente. Paula, ¿y cuál es el viaje que más te ha gustado, que más recuerdas que sí, lo de hablar así, sí? Pero oye, al final, a veces tomo de excusa la grabadora, porque como trabajo en la radio y me gusta mucho hacer entrevistas y tal, entonces tienes como que te abren la puerta ya, entonces con la excusa de la entrevista te acercas a alguien, le haces la entrevista, lo sacas después, que esto no sale de verdad. No es estrategia. No es estrategia, pero sí que te abre muchas puertas también a la vez. El viaje que me ha gustado más, yo qué sé, es que siempre al final, el último sitio donde he estado,
es como el sitio que más me ha gustado, pero quizás tengo mucho cariño al primer viaje que hice en solitario, que no tenía un motivo más que disfrutar, porque sí que había estado pues, de Erasmus y, vale, aparte de mi compañera de universidad, pero me fui sola, ¿no? Y a vivir sola, o aprender inglés y, vale, te vas a lo mejor con algún amigo de España, pero vives sola y estás en una casa sola y tal, cuando eres jovencita. Pero el primer viaje que realmente hice en solitario fue a Noruega. Y me lo pasé tan bien y perdí tantos miedos a, ¿qué va a decir esta persona? Así como sola en un restaurante. Y no tengo una explicación, no es que tengo una clase después y me tengo que tomar el café sola porque no hay nadie, no. Pues me gusta viajar sola, ¿sabes? Eso para mí era un hándicap. Y a partir de ahí perdí miedo a viajar sola, pero también a estar sola en mi ciudad. Desde ese momento era como, me apetece un café y estoy en Madrid y me gusta esta cafetería, voy sola a tomármelo, me cojo un libro y leo. O bueno, me apetece visitar este destino y no tengo a nadie con quien ir, pues voy a hacerlo. Yo creo que por eso Noruega, aparte de ser un país fascinante, para mí fue un destino, pues es un destino importante por eso, porque fue un paso. Paula, ¿y tú cómo organizas tus viajes? ¿Cómo los planificas? En mi caso es bastante diferente si es por trabajo o si es por placer. Bueno, en cualquier caso yo no puedo ir sin estar planificando un viaje. De hecho, volví el viernes de Estambul y ayer escribí a mi chico en plan de ¿Tailandia qué te parece? Y no sé qué, en plan con mira que estas fotos. Y ya me decía, bueno, venga, el jueves nos ponemos ya al siguiente, ¿vale? Pero espera un poco. Déjame llegar. Claro. Y luego él dice, tú haces una tabla. Yo soy bastante organizada y luego me lo salto todo. Parece que vosotros sois bastante contrarios en eso. Hago una tabla en plan con los sitios que me gusta ver. Date cuenta, yo trabajo para, o sea, cuando voy a los viajes luego voy a grabar, entonces tengo que buscar como los lugares que tengan como mucho interés y después que me aporten algo y luego gestionar entrevistas en muchas ocasiones, con lo cual tengo que hacer una planificación previa pues para poder ir luego a pues, hacer las entrevistas al historiador de tal museo. Y esto requiere un trabajo de producción, ¿no? Vosotros que trabajáis también en medios de comunicación sabéis un poco lo que es. Es cierto que en muchas ocasiones las cosas y las entrevistas en el viaje van surgiendo y de repente entras a un bar y ves a la señora que te está haciendo un pan y dices, ostras, esta señora tiene una entrevista y le plantas el micro y ves en qué idioma se la puedes hacer y luego dices, bueno, ya veré cómo la doblo, cómo lo hago. Pero sí que tienes que tener como, sobre todo cuando vas por trabajo, una base previa. Y en mi caso, que te guste tu profesión, tiene un hándicap enorme, que al final también los viajes que haces por placer los acabas convirtiendo en trabajo. Entonces siempre hay una planificación previa como un poco exhaustiva, pero con un punto un poco profesional detrás también, de esto de hacer entrevistas, de ver cuáles son los lugares más interesantes para después sacarlo en la radio a lo mejor y buscar personajes también que te puedan dar juego. Y buscar compañeros de viaje comprensivos, ¿no? Que puedan estar ahí aguantando también. Si no, pues me voy sola. Entonces la santa que me aguanta a mí misma todo el día trabajando soy yo. Paula, una anécdota de algún viaje que te haya recordado, que haya sido... Es que al final en los viajes lo que más se recuerdan yo creo que son las anécdotas, ¿no? Pues yo qué sé, por decir una, a lo mejor quizás Panamá, uno de los sitios más curiosos en los que he estado, en la zona del Darién, que está en la frontera entre Panamá y Colombia. Es una zona selvática, súper interesante. Nos llevaron a un pueblecito que se llamaba Mogue, al que solo se puede acceder, vive una comunidad, la comunidad Emberá, que es la que vive en esta zona, solo se puede acceder en barco, primero por el Pacífico, y después por un río. Entonces, para llegar a esta aldea, Mogue, tienes que remontar el río hacia arriba y solo se puede hacer 2 veces al día, que es cuando la marea sube, porque si no el río no lleva agua suficiente como para que la lancha vaya. Entonces, claro, bueno, imagínate ya llegar a este lugar donde vas a estar 3 días aislado, ya es toda una aventura, ¿no? Pero luego accedes a este pueblo, que es súper interesante por la gente que vive allí, porque es una cultura totalmente distinta, porque las casas están en árboles, y la casa donde alojan a los turistas, porque tienen el ecoturismo ahí desarrollado, también está en lo alto de un árbol. Accedes allí, sabes que vas a estar 3 días y que el modo de vida va a ser diferente, y la verdad es que es una experiencia muy chula, porque conoces a la gente que está volcado en ti, porque al fin y al cabo eres el raro. O sea, tú los ves a ellos con ojos como diciendo, ostras, ¿cómo viven así? Pero ellos te ven así, a ti y te dicen, ¿y esta pava que viene aquí? Que no sabe, no sé, que necesita un Sherpa, entre comillas, para ir por la selva, simplemente hacer una caminata de 5 horas. Y la verdad es que fue súper curioso pues, por todas las experiencias que viví allí, ¿no? Hicimos un montón de cosas, estuvimos con la población local, con los niños.
nos hicieron los bailes, pero esto es como un poco el rollo más turístico, pero luego dentro de esto, lo típico, el médico, que es médico curandero de la aldea, porque es una aldea donde viven 200 personas, es el señor que te hacía luego la ruta guiada en busca del águila arpía, que es como el ave nacional en Panamá, y te metes encima en temporada de lluvias en la selva. Me encanta el senderismo, pero de verdad volví de barro desde aquí hasta, bueno, las botas de trekking para tirar, porque no hay bota de trekking que soporte el barro en temporada de lluvias en estas zonas selváticas, ¿no? Y luego llegas y claro, no tienes ducha, porque ahí estás 3 días sin ducharte, evidentemente. Entonces, bueno, pues te bañas en el río con los niños, que los ves que están usando jabón, lavando en el río, y tú dices, ¿y tú que quieres ir un poco de ecologista? Dices, no, yo solamente con agua. Bueno, pues estás 2 días llena de barro. Y nada, súper divertido. Yo qué sé, estás a lo mejor durmiendo en la parte alta y un perro que se rasca sospechosamente decide que tú eres muy simpática y quiere dormir a tu lado. Te pasas la noche, claro, y todo eran pulgas, y dices, bueno, crucemos los dedos y que al día siguiente no me pique a mí el cuerpo también. Cuando uno hace un viaje así hay que tirarse a la piscina, ¿no? Hay que tirarse a la piscina y disfrutar. O sea, es decir, esa experiencia, esa misma, solo la vas a vivir una vez en la vida. Vas a estar preocupado porque al día siguiente, cuando vuelvas a tener que ir al médico, hombre, hay cosas que te tienen que preocupar, y yo soy siempre seguro. Hace tiempo no viajaba en plan, decía, no me va a pasar nunca nada, no. Seguro, tener las cosas un poco controladas, no arriesgarte innecesariamente, porque puedes poner en riesgo incluso en la montaña, por ejemplo, a gente. También, pero fuera de esto, las cosas que son un poco más superficiales, probar una comida, bueno, que no te corte, o sea, que el miedo o que el miedo a lo extraño, simplemente a lo desconocido, o más que el miedo a las incomodidades que puedan surgir en el viaje, que no te impidan vivir una experiencia, porque eso, la experiencia la vas a recordar, y que una noche no has dormido, no, porque un perro estaba rascándose al lado, al final le quitas importancia. No importa, ¿no? Incluso lo cuentas divertido. Cuando y a mí pases por el hospital, luego también lo que te digo, te piquen, a mí me pasó en Marruecos, sí, no, de pulgas, y bueno, no pasa nada. Al final la anécdota que te quedó es sí. A mí, por ejemplo, me fascina probar comida. O sea, yo llego a un sitio, empiezo a ver cosas y digo, no, esto lo tengo que probar, ahora en... ¿Cómo era? Zumo de nabo o algo así. Ahora en Estambul, que he estado recientemente, me acuerdo, en plan... Y mi chico me decía, ¿y esto? Y yo, sí, todo lo que sea raro me lo tengo que meter entre pecho y espalda, y luego veremos si me gusta o no. Pero yo me lo voy a beber y me lo voy a tomar, y ya está. Yo creo que mi tolerancia en los insectos acaba. Ya hay ciertas... Sí, bueno, es verdad. Bueno, tú dices que no, ¿eh? Yo no digo que no. Otra cosa es que luego puedo discernir, claro, entre tomarme uno y tomarme 10. Yo los saltamontes los pruebo, pero solo una vez. Sí, justo. No, pero es verdad que es eso, que son experiencias para recordar toda la vida, y no haberte duchado en 3 días tampoco es importante. No, lo pones en la balanza y ganas sin duda el resto. Eso estás. Hablamos de Panamá, hemos hablado también de Irán, pero algo que caracteriza también a vuestros 2 blogs es que son viajes accesibles, porque encontramos Palencia, encontramos Extremadura, encontramos viajes que cualquier persona puede, casi cualquier persona puede coger un fin de semana y lanzarse, ¿no? Es importante también valorar lo que se tiene en nuestro entorno cercano. Yo creo que viajar cerca, aparte que tiene muchísimo menos impacto, no subes en avión, no gastas tanta gasolina, también te descubre, te ayuda a mirar con otros ojos a los lugares que tienes cerca y a descubrir cosas que a lo mejor no sabías ni siquiera que existían. Porque, por ejemplo, mencionabas Extremadura, mi familia es extremeña, yo soy de Madrid, pero mi familia es de allí. Hay un sitio que es Sierra de Gata, 3 pueblos que están en un valle dentro de Sierra de Gata, en Extremadura, tienen un idioma propio, que es afala, y cada uno un dialecto, y esto mucha gente no lo conoce, y llegas ahí... Es que mi madre también es extremeña, yo me crié en Mérida y el Castú mira. también. Fíjate, sí. Pues esto, o yo que sé, la Val de Chistau, que es un pequeño valle del Pirineo ostense en Huesca, tiene unos paisajes, tiene unas tradiciones, porque ha permanecido tantísimo tiempo aislado, con una única vía de contacto, que al final llegas allí. ¿Sabes qué pasa? Que no llega ningún blogger hasta allí. Yo sí. Pero porque luego ya... Paula, ¿y tú qué recomendarías? Bueno, pues a ver, yo me voy a mojar con nombres y tal. A mí, por ejemplo, si a la gente le gusta caminar, aunque no, porque hay muchas maneras de ver la Costa da Morte, pero si le gusta caminar en camino, que es el Camino dos Faros, que va conectando todos los faros de Costa da Morte, creo, si no recuerdo mal, son 5 etapas, pero puedes hacer 1, 2, y claro, descubres esos paisajes costeros gallegos de la parte de Coruña, que son fascinantes. Te puedes dejar más o menos dinero, pero puede ser un viaje relativamente económico. Vas parando, durmiendo en los pueblos y te haces todos los días 20-25 kilómetros y es maravilloso. En Asturias, Asturias yo creo que voy todos los años, al menos una vez, porque de verdad es un destino que me fascina.
Hay lugares que están muy manidos, por ejemplo, lagos de Covadonga, que vas en autobús, no dejan de ser preciosos y de verdad, no digo que la gente no vaya, pero luego hay otras zonas. Hace poco, en el último viaje que hice a Asturias, descubrí el Valle del Privilegio, que dices, ostras, con ese nombre, tiene que ser una maravilla. Pues sí, bueno, el nombre del privilegio era por un privilegio otorgado por un rey y tal, no tiene nada que ver. Pero sí que es cierto que es un privilegio estar ahí, o sea, son unos cuantos, y había una zona justo que son unos pueblecitos muy chiquititos, está cerca de la Senda del Oso para practicar cicloturismo y tal, y es, yo creo, un destino tanto para ir en solitario si te gusta la montaña, como para ir en pareja, como para ir con niños, porque hay actividades súper divertidas para la gente que tenga hijos y quiere ir en familia. Y luego también lo he mencionado, la Val de Chistau, que también fui hace, pues en mayo del año pasado, a mí me dejó con los pelos de punta, porque de verdad había unas rutas, había unos paisajes y esa tranquilidad de unos pueblos a los que sí que llega el turismo, tienen comodidades, pero no está masificado, o sea, no es otras zonas del Pirineo que dices, ostras, aquí ya esto, o sea, parece la M30 a las 9 de la mañana y yo que he venido a relajarme. No, o sea, unas rutas por las que no te encontrabas a nadie en 4 horas de caminata y llegabas a unos paisajes realmente espectaculares. Hacerlas en solitario también es una maravilla y tampoco te tienes que dejar mucho. O sea, yo soy mucho de viajar, me gusta lo que han dicho ellos antes, de cuando viajas tienes que consumir dentro de tus posibilidades, porque yo creo que ellos te están ofreciendo lo mejor de su sitio. Tú tienes que darles las gracias, y no solo gracias, sino, ostras, comprar en un restaurante, comprar en un supermercado o alojarte en sus hoteles, en la medida de lo posible, digo, pues es una manera buena de agradecer y de fomentar el turismo y que ese dinero además revierta en buenas cosas, ¿no? Bueno, pues en estos yo viajo mucho eso, un alojamiento, depende de cómo esté económicamente o de lo que encuentre, me gasto más o menos, pero nunca es demasiado, yo con que esté limpito y sea cómodo ya está, ¿verdad? Y luego muchas veces... Bonito y barato. Bueno, bonito y barato, sí. sí. Es que siguen funcionando. Y como me gusta mucho el senderismo, si puedo por el día, me llevo un bocadillo. Me encanta ir a la panadería del pueblo y comprar los fiambres para hacer la ruta en plan súper pronto y el pan, ¿sabes? Y decir, venga, me hago aquí mi bocata y me voy, a lo mejor me doy una caminata de 5 o 6 horas y luego por la noche, que esto siempre lo recomiendan un poco los nutricionistas, pero yo vuelvo y digo, ahora me merezco una buena cena y me voy a comer. Entonces tampoco te dejas tanto, porque al final, si te das cuenta, es un poco el transporte que utilices, el alojamiento, que de verdad que es que los hay 30 euros un hostalito decente, lo encuentras en casi todos los lugares del país, y después un bocata a mediodía y una cena de 15 euros por la noche, ostras, y de verdad, es que viajar para mí es la mejor inversión que se puede hacer en uno mismo, y una manera de conocer, y en los demás también. Sí. Hay más preguntas, me pregunta la gente cosas concretas, una escapadita para aquí cerca de Madrid, a ver un sitio. Para mí, cerca de Madrid, mi pueblo favorito de Madrid es La Iruela, Sierra del Rincón. La Iruela y Puebla de la Sierra. Más pertenecen todos como una especie de mancomunidad que se llama la Sierra del Rincón, esos son 5 pueblos si no recuerdo más, y cada uno tiene 5 rutitas pequeñitas que se pueden hacer en familia, y luego muchos de ellos guardan una arquitectura súper interesante, y en otoño es demasiado popular ya, pero uno de los pueblos que forma este conjunto es el Montejo de la Sierra, que es donde está el Alledo de Montejo, que es una maravilla. Pero si lo encuentras masificado en ese otoño y lo encuentras masificado, te puedes ir, por ejemplo, al de Tejeda Negra, que está en Guadalajara, un poquito más lejos, pero también es fascinante.